Gustavo. Ya empezó la grabación. Ya, muy bien. Entonces, buenas noches con todos. Gracias por su presencia en este momento. Vamos a compartir unas muy breves reflexiones sobre la primera encíclica del Papa León XIV. La encíclica se llama Magnificat Humanitas. Y dado que es su primera encíclica, y dado que también nosotros desde nuestra espiritualidad decimos que profesamos una obediencia filial al Santo Padre y nos ponemos en atención a todas sus enseñanzas, pues vamos a poner en práctica pues esta característica de nuestra aproximación espiritual y vamos a dedicar unos momentos a profundizar, a conocer primero, ¿no? Y también a profundizar en lo que el Papa nos dice. Entonces, parte pues de nuestra vida cristiana, de nuestra formación misma, que es permanente, siempre se tiene que dar, es acoger lo que viene del Papa, lo que nos dice, y bueno, asumirlo pues en lo que nos toca vivir, en lo que supone algo importante para nosotros, como que de hecho lo es, etcétera, ¿no? Bien, entonces a eso nos dedicaremos ahora. Por eso el título sobre la encíclica Magnificat Humanitas del Papa León XIV. Ya, algunas cuestiones introductorias, ¿no? A ver. Se trata del primer gran documento del Papa norteamericano, el Papa Prevost, ¿no? Luego de algunos documentos de menor relieve. Recordemos que fue elegido el 8 de mayo, si mal no recuerdo, del año pasado, del 2025. Desde ese entonces ha ido publicando algunos documentos sencillos, algunos de repente pues con cierta importancia, pero este indudablemente es el primero de peso, o sea, de relieve. Ha publicado una exhortación apostólica que se llama Dilexi Te, que se traduce como Te amó, donde habla sobre el amor de Dios por nosotros y la opción por los pobres, ¿no? El amor por los pobres. Que es importante, pero no es que tenga pues una relevancia especial ni mucho menos. Ha publicado algunas cartas con motivo de efemérides destacadas, por ejemplo, una carta sobre los 1700 años del Concilio de Nicea, que ciertamente es un documento importante, ese sí, pero hay que reconocer que esta es una encíclica y por lo tanto el documento de más peso dentro de las enseñanzas magisteriales del Papa. Entonces por ahí hay una primera cosa que hay que resaltar. Se trata, vuelvo a repetir, del primer gran documento del Papa norteamericano. Y también su primera encíclica. El Papa escribe diversos documentos, encíclicas, exhortaciones apostólicas, cartas apostólicas, motu propio también se llama a veces, tiene catequesis, tiene homilías, pero de todos esos documentos, la encíclica es la más importante dentro de lo que se llama el magisterio ordinario del Papa. Y es tradición en la Iglesia que cuando el Papa escribe su primera encíclica, allí presenta cuál es su programa de gobierno en los años que le va a tocar de pontífice. Entonces, aquí nos podríamos preguntar, ¿esta encíclica va a presentar el programa de gobierno o el programa del pontificado del Papa León XIV? Lo planteamos como pregunta, al final responderemos. Recordemos que en su encíclica, por ejemplo, ¿no? En su primera encíclica, el Papa Juan Pablo II presentó ciertamente qué cosa es lo que él iba a hacer, así como es obvio a grandes rasgos, pero si uno lee esa encíclica del Papa Juan Pablo II, la primera, ahí puede ver que esto que dice aquí, esto que dice acá y esto que dice allá, efectivamente lo fue realizando a lo largo de sus 27 años, me parece que fue, de pontificado, ¿no? Eso significa que es programática. Entonces,
dejamos la pregunta flotando. Esta encíclica del Papa es programática, quiere indicarnos qué cosa es lo que va a hacer en su pontificado. Entonces, al final, daremos una respuesta al respecto, ¿no? Y hay que reconocer que esta encíclica en el título ya tiene una especie de intencionalidad. Recordemos que el Papa actual, Robert Prevost, cardenal Robert Prevost, escogió el nombre León XIV porque hacía alusión a un papa, al último papa que en la iglesia se llamó León, que era el Papa León XIII. El Papa León XIII es conocido como el iniciador del magisterio social pontificio. Es decir, él comienza las enseñanzas de los papas que directamente hablan sobre la doctrina social de la iglesia. Y por eso la primera encíclica del magisterio social pontificio se llama Rerum Novarum, porque trata sobre las cosas nuevas, esa es la traducción, las cosas nuevas que van apareciendo en la época pues, del León XIII sobre cuestiones sociales. Bueno, y ven ustedes que el León XIV ahora ha dicho que él quiere seguir el ejemplo del León XIII. Quiere también dar una palabra sobre las cosas nuevas que van apareciendo en este tiempo y que tiene que ver con los cambios sociales, culturales, etcétera, así como lo hizo su gran predecesor, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una cuestión interesante ya solamente en el nombre de la encíclica y en la temática. ¿Cuáles son esas cosas nuevas que son propias de este tiempo y que así como la que se hizo en la época de León XIII requieren una respuesta de parte del Papa? Bueno, las que tienen que ver con la tecnología digital y sobre todo con la inteligencia artificial o la así llamada inteligencia artificial. Por eso ven ustedes, el subtítulo es interesante, dice Magnifico Humanitas del Santo Padre León XIV sobre la custodia de la persona humana en la era de la inteligencia artificial. Bien, pero no nos dejemos llevar por una impresión de repente, ¿cómo decirlo? Llamativa del título. ¿De qué trata la encíclica? Y hay una cuestión que es interesante. ¿Cuál es su temática, su contenido, etcétera? Bueno, es una cosa que también tiene que precisarse y aclararse, ¿no? A ver, el tema global de la encíclica es la doctrina social de la Iglesia. Eso es bien importante. La encíclica se enmarca y se ubica dentro de las enseñanzas sociales de los papas, que se han dado, por lo menos de manera así muy formal, a partir del León XIII en el año 1891. De ese año 1891 es la encíclica Rerum Novarum. Y dice usted que ha pasado ya un buen tiempo, más de 100 años, ¿no? Entonces, ya, de la Rerum Novarum han seguido una serie de documentos importantísimos, todos ellos, que forman parte pues, de lo que se llama el Magisterio Social Pontificio. Se le dice también de manera, creo, un poco inexacta, doctrina social, pero en fin. Y esta encíclica, Magnifica Humanitas, se ubica ahí, dentro de aquellas enseñanzas de los papas sobre el tema doctrina social de la Iglesia. El eje referencial, o sea, un punto que aparece en todos los capítulos de esta encíclica actual, la Magnifica Humanitas, son los desafíos provocados por la inteligencia artificial. Ya. La encíclica Magnifica Humanitas no trata sobre la inteligencia artificial. Su tema, vamos a decir así, no es la inteligencia artificial. Se puede decir que la inteligencia artificial es como la justificación o la excusa, aunque la palabra no sé si sea muy precisa, para hablar sobre otra cosa. Y esa otra cosa sí es importante, ¿ya? Esa otra cosa sí es lo central de este documento. Por eso hemos hablado de un tema global, el marco, y ahora el tema central. ¿Cuál es el contenido? ¿De qué habla
la encíclica Magnificat Humanitas. Habla del ser humano. Ahí está. El ser humano, es decir, la cuestión antropológica, y, como dice el subtítulo, que es interesante, su custodia en el tiempo de la inteligencia artificial. O sea, esa encíclica habla del hombre, ¿ya? El hombre que está, como de alguna manera, tocado, amenazado, qué sé yo, por los desafíos que aparecen en este tiempo, causados, provocados por la revolución digital y sobre todo por esta cuestión que se llama ahora, pues, inteligencia artificial. Entonces, conviene precisar esta cuestión. ¿Por qué? Porque vean ustedes que el Papa obviamente no es un especialista en cuestiones de inteligencia artificial, no tiene por qué serlo, y tampoco tiene que dar una palabra, pues, vamos a llamar así, normativa sobre la inteligencia artificial. Su enseñanza y también su preocupación es sobre el ser humano, y esa es la riqueza que tiene este documento. Yo creo que es un documento muy valioso que trata justamente sobre esa cuestión en la más plena, vamos a llamar así, línea de continuidad con lo que son las enseñanzas pontificias. Entonces, hay una cuestión que es bien importante, ¿ya? Por lo tanto, el hombre como ser social en este tiempo de revolución digital y ante los desafíos que provoca esta herramienta, que vamos a llamar así, que son muy peculiares. Es importante conocer el esquema de la encíclica. Y eso porque el esquema ya nos está diciendo muchas cosas, ¿ya? Para esto yo les recomiendo que, junto con esta plática, reflexión o como se quiera llamar lo que estamos haciendo ahora, esto sirva como una especie de aliciente o de motivación para la lectura completa del documento. Un documento, pues, que es aquí, ustedes seguramente ya lo han comprado, o se lo pueden bajar de internet también, de la página del Vaticano, y vale la pena, y no solamente vale la pena, sino creo que es necesario. De repente es un poquitín largo, pero bueno, así son los documentos eclesiales, ¿no? Y creo que vale la pena el esfuerzo para conocer, pues, lo que el Papa está diciendo, que ciertamente es algo muy importante. Bueno, a ver, esquema. 5 capítulos precedidos por una introducción y cerrados por una conclusión bastante larga. Ambos, la introducción y la conclusión, son largas, son larguitas, ¿ya? En total 245 numerales, no páginas, numerales. A ver, la introducción presenta, pues, cuáles son los motivos por los cuales el Papa habla de esto, bajo qué perspectiva habla del tema de la humanidad y sus problemas en este tiempo, etcétera, ¿no? Capítulo primero, un pensamiento dinámico fiel al Evangelio. Vamos a explicar capítulo por capítulo de manera breve para indicar, pues, la lógica de esto de aquí, ¿no? En este capítulo primero, un pensamiento dinámico fiel al Evangelio, el Papa hace una historia de la doctrina social de la Iglesia, aunque debería llamarse, como explicaremos mejor, del magisterio social pontificio, ¿no? Y menciona las encíclicas que se han ido escribiendo desde León XIII hasta, bueno, hasta él, o hasta Francisco en todo caso, ¿no? Capítulo segundo, fundamentos y principios, ahí falta una S, de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, desde enseñanza relativa a las cuestiones sociales, la enseñanza que brota de la revelación y del Evangelio y que se refiere a las cuestiones sociales. Tercero, técnica y dominio, la grandeza de la persona humana ante las promesas de la IA, o sea, de la inteligencia artificial. Este es el capítulo que ha suscitado más interés, ¿no? Porque decían, el Papa va a decir algo sobre la inteligencia artificial tan importante ahora, etcétera, etcétera. Bien, capítulo cuarto, custodiar lo humano
en la transformación. Verdad, trabajo, libertad. Punto que también es importante. Capítulo 5. La cultura del poder y la civilización del amor. Como decía, todos estos capítulos tienen una lógica que hay que explicarlas pues en la medida en que vayamos avanzando. Y la conclusión, que tiene pues 16 numerales y que también es muy importante. Ya, entonces vuelvo a repetir, esto nos sirve como aliciente para decir, caramba, qué interesante, vamos a ver qué dice el Papa. Y dice cosas que valen la pena. A ver, rápidamente, en la introducción, el Papa sitúa el tema que va a tratar y el modo como va a hacerlo, ¿no? Eh, me dicen que hay varias personas esperando que los acepten. Muy bien. Decía, el Papa sitúa el tema que va a tratar y el modo como va a hacerlo. La humanidad, a la que el Papa llama magnífica, corre peligro ante lo que suponen las cosas nuevas del tiempo presente. Las cosas nuevas del tiempo presente son las que se refieren a la revolución digital, la informática, internet, todas esas cosas, la virtualidad, y como si fuera una especie pues, de realidad emblemática de estas cosas nuevas o esta gran revolución, está la inteligencia artificial. Recordemos, el Papa se inspira en lo que hizo León XIII, iniciador del Magisterio Social Pontificio, ¿no? León XIII dio una palabra ante las cosas nuevas que se dan en el ámbito social, concretamente la aparición de las ideologías como el socialismo marxista y el capitalismo liberal. Ahora el Papa León XIV va a decir una palabra sobre las cosas nuevas del siglo XXI, pues esta que estamos ya mencionando y que todos conocemos, ¿no? Y yo de paso, nosotros podemos hacer esta actividad gracias a esas cosas nuevas, ¿no? Para ilustrar estos riesgos, estos peligros que van apareciendo y la manera como los cristianos y particularmente los católicos, nosotros podemos enfrentar o responder a estas cosas, el Papa utiliza dos figuras bíblicas que son ilustrativas, ¿no? La Torre de Babel, el relato que conocemos todos, ahí está la referencia bíblica, Génesis 11, 1 y siguientes, y la reconstrucción de las murallas de Jerusalén por parte del escriba Nehemías, ¿no? ¿Por qué son interesantes estas figuras? La Torre de Babel, que nosotros empleamos, que podemos usar para ilustrar el tema de las rupturas, es interesante porque, según el relato bíblico, los hombres que antes vivían todos juntos y hablaban una sola lengua, se decían un día a construir una torre que llega hasta el cielo. Juntémonos, se dijeron, y construimos una torre tan alta que llega hasta el cielo. Lo cual de repente alguien dice es una empresa interesante, ¿no? Una obra de arquitectura, de empeño y también de mucha inteligencia aplicada. Pero vean ustedes que desde el punto de vista religioso, el cielo es el lugar donde vive Dios. Evidentemente el relato tiene una dimensión pues simbólica que es muy, muy profunda, ¿no? Entonces el hombre que quiere construir una torre que llegue hasta el cielo quiere ocupar el lugar de Dios, quiere desplazar a Dios, esa es la intención que subyace a un proyecto que aparentemente pues es así de mucha magnanimidad y de mucha, podríamos decir, reivindicación de las esperanzas y esfuerzos humanos, ¿no? Y dice Dios que baja y mira pues cómo están construyendo todo, pues, y dice, caramba, que el hombre quiere hacer una torre que haya hasta el cielo, vamos a confundir su mensaje, su lenguaje. Y efectivamente, Dios confunde el lenguaje de todos esos hombres que hablaban antes la misma lengua, y como los hombres no se entienden, se separan y dejan la obra tirada ahí inconclusa, y se van por todas partes. Es una figura que quiere indicar que cuando el hombre
pone manos a la obra para realizar un proyecto que va en contra de Dios, el resultado no es la unidad y la realización de esa obra, sino la separación, la no comprensión o incomprensión entre ellos y al final la dispersión. Dispersión e incomprensión que van contra lo propiamente humano. Entonces, la tecnología mal empleada, cuando se utiliza para un fin malo, lleva pues a estas situaciones desgraciadas y no queridas. Mientras que la otra figura, la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, que aparece ahí en el libro de Nehemías, capítulos 1 y 2, describe cuando a los israelitas o los judíos que habían sido llevados como esclavos a Babilonia, se les permite regresar, regresan, pero ven su ciudad destruida. Entonces el escriba Nehemías decide reconstruir las murallas de la ciudad. Pero ojo, para hacer esto, primero reza pidiéndole al Señor si esa es justamente su voluntad, si no responde eso a un proyecto meramente humano, sino si es algo que Dios quiere. Y cuando en la oración encuentra una respuesta positiva por parte de Dios, sí, está bien que se reconstruyan las murallas de la ciudad santa, entonces habla con los pobladores, se pone de acuerdo con ellos, todos se unen, subrayo la palabra unen, para esta labor, y así son reconstruidas las murallas. En una es la voluntad del hombre de hacer lo que él quiere para desplazar a Dios. En otra es el esfuerzo del ser humano por acoger cuál es la voluntad de Dios y ponerse de acuerdo entre sí para todos unidos llevar adelante lo que Dios quiere. Bueno, eso es lo que tienen que hacer los cristianos. Ante lo que son las cosas del presente, tenemos que buscar, pues, no lo que queremos nosotros, de repente la teología, o perdón, la tecnología. La tecnología es en el fondo hacer lo que el hombre quiere, sus fines así, que se basan en lógicas de poder, y no lo que Dios quiere. Entonces, ahí hay una cuestión que es interesante. ¿Qué hacer ante el peligro que nos rodea? El peligro del esfuerzo o del, digamos así, del modelo tecnológico este que se basa en el poder, en el esfuerzo, y en el fondo ese es, digamos así, pues, ¿no? El afán de que el hombre por ese esfuerzo busca su propia salvación, su propia redención, dejando de lado a Dios y seguramente con una consecuencia negativa, oprimiendo en el camino a otros seres humanos. ¿Qué hacer ante ese peligro? Y el Papa dice lo siguiente. Leemos lo que aparece en el número 1 de la encíclica. Allí donde la humanidad corre el peligro de perder su rostro, nosotros, los cristianos, alzamos los ojos hacia el Dios que se hizo carne, sabiendo que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Gaudium et Spes 22. En Jesucristo, esta magnífica humanidad encuentra el camino, la verdad y la vida, abriendo a cada uno de nosotros, dice allí, la vía para crecer hacia la plenitud. Y es interesante porque vean ustedes que en la introducción, lo primero que aparece, así señalado como la vacuna o la medicina que nos previene ante el peligro, la amenaza que va apareciendo en el horizonte, es la persona de Jesús. Por lo tanto, Jesucristo está al comienzo del encíclica, como diciendo el camino que se va a trazar a lo largo de todo el contenido de la Magnifica Humanitas tiene su inicio en Jesucristo. Y Jesucristo, referido por la cita de Gaudium et Spes 22, una cita muy importante de todo el Concilio Vaticano II, con seguridad, la referencia más importante es Gaudium et Spes 22. Podría decirse incluso que en Gaudium et Spes 22 está como resumido y sintetizado todo el
magisterio del Vaticano II. Entonces, que el Papa comience con esto es ciertamente interesante y me permito añadir, impresionante. Está proponiendo un camino cristológico, que alguien puede decir, pero con cuestiones de tecnología, pues de la inteligencia artificial que es Jesucristo. Bueno, justamente, pues ahí está lo específicamente cristiano y católico, creo yo. Volveremos sobre este punto más adelante. Entonces, desde Jesucristo se va a ver toda esta cuestión en sus desafíos, en sus problemáticas y también en sus alternativas. A ver, un ratito. Capítulo primero. Vamos a ir revisando los capítulos según lo que habíamos dicho. Se pasa revista a la historia de la doctrina social de la Iglesia y aquí, atención, hay que hacer una pequeña aclaración. Hay que distinguir, no muy frecuente, entre doctrina social de la Iglesia y magisterio social pontificio. ¿Ya? La doctrina social de la Iglesia es aquella enseñanza que brota de la revelación, o sea, de la Sagrada Escritura, sobre cuestiones sociales que tienen que ver con la vida del hombre como ser social, que se refieren a cuestiones temporales y que ofrecen criterios, principios y orientaciones para el manejo de las cosas pues, temporales, llámense políticas, llámense económicas, llámense pues, culturales, etcétera, etcétera. La doctrina social de la Iglesia abarca no solamente la enseñanza de la revelación, sino también la reflexión de los padres de la Iglesia, de los grandes doctores y teólogos a lo largo de la historia, y de pensadores pues, que también pueden haber sido, y de hecho hay varios, laicos. ¿Ya? Entonces, doctrina social de la Iglesia es un término que tiene un contenido muy amplio. El magisterio social pontificio son las enseñanzas que los papas han dado sobre cuestiones sociales. ¿Ya? Y esas enseñanzas se encuentran en un punto de inicio, que más o menos se acepta por todos, con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, del año 1891, hasta el presente. Entonces, aquí en la encíclica hay una pequeña, vamos a llamar así, generalización que, en fin, se entiende que todos lo asumen así, pero vuelvo a repetir, es, creo yo, conveniente que tengamos en la cabeza, que tengamos en mente esta, vamos a llamar así, precisión, pues, ¿no? Y efectivamente, vemos lo que dice el capítulo 1. Miro mi ejemplar y dice lo siguiente. Un pensamiento dinámico fiel al Evangelio y dice el camino a través del cual la doctrina social de la Iglesia ha ido tomando forma en el magisterio reciente de los papas y del Concilio Vaticano II. Entonces, lo que el Papa va a hacer en este capítulo primero es revisar las enseñanzas de los papas sobre estas temáticas, ¿no? Indicando los aportes y novedades que se han producido a lo largo del tiempo, desde el siglo XIX, 1891, hasta el presente. El Papa recuerda la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, que ofrece, o sea, mejor dicho, lo que ofrece esta enseñanza y su característica de variabilidad ante las situaciones cambiantes. Y efectivamente, dado que la doctrina social de la Iglesia adquiere o se refiere a cosas temporales que son variables, las enseñanzas también varían con el tiempo. No varían los principios que sostienen la enseñanza social de la Iglesia. Lo que varían son las aplicaciones, y es verdad, con el riesgo incluso de que algunas enseñanzas pues, hoy día ya no tengan vigencia, porque han sido enseñanzas sobre temas que ya no existen en el presente, o que han cambiado tanto que ya no se aplican. Y eso es algo normal, no hay por qué sorprenderse ni mucho menos, ¿no?
Sobre lo que dice acerca de la verdad vamos a hablar más adelante, así que pasamos nomás. A ver. Desde Rerum Novarum hasta Fratelli Tutti, es la última, o la penúltima, mejor dicho, encíclica social, los papas han ido marcando una línea de pensamiento, confrontando las nuevas situaciones con lo que dice la revelación y enseña la fe. Ejercicio muy simpático sería ir recordando pues cuáles han sido los temas que estas encíclicas han propuesto, ¿no? Y no solamente las encíclicas, sino también los papas. Por ejemplo, el Papa Pío XII no escribió ninguna encíclica social, pero sí tuvo muchos discursos donde hablaba de cuestiones sociales y todas ellas muy importantes. Pío XII fue el Papa bajo cuyo pontificado se realizó la Segunda Guerra Mundial, recordemos, de 1939 a 1945. ¿Cuáles son esos temas nuevos que van apareciendo en las encíclicas? Bueno, vean ustedes, por ejemplo, están las ideologías globales que tuvo que explicar y condenar el Papa Pío XI, por ejemplo. El Papa Pío XI escribió una encíclica importante 40 años después de la Rerum Novarum, que se llama Quadragésimo Anno. Y es un documento también de mucho relieve. Y tuvo que condenar las ideologías del fascismo y del nazismo, aparte de la doctrina también ideológica del comunismo. Entonces, en ese sentido, el Papa ha sido muy valiente pues, en esa condena, ¿no? Hay que recordar que esas condenas no han encontrado repetición más, o sea, posteriormente, ¿no? Ya de repente no es necesario, pero son documentos que ciertamente hoy día podrían decir mucho, ¿no? La guerra y sus consecuencias, el gran tema de Pío XII, la paz y el modo como podemos plasmarla, que es la gran enseñanza del Papa Juan XXIII, su encíclica Pacem in Terris, por ejemplo, ¿no? Es una encíclica muy importante, encíclica esta del año 1963, ¿no? Luego, el trabajo, que fue también motivo de la primera encíclica de, social, la de León XIII, es retomado y actualizado, vamos a llamar así, por Juan Pablo II. Su primera encíclica social se llamó Laborem Exercens, justamente en el año 1981, a los 90 años de la encíclica Rerum Novarum. El Papa Juan Pablo también escribió otra encíclica cuando se cumplieron 100 años de la publicación de la Rerum Novarum. Se llama Centesimus Annus, donde habla de cosas interesantes, entre ellas el nuevo contexto que aparece después de la caída del comunismo, producida en el año, o a partir del año 89, y que tiene un símbolo interesante, pues, y muy significativo, en la caída del muro de Berlín. Cosas todas que vienen pasado muchísimos años y ya ni nos acordamos, pero son importantísimas. ¿Por qué? Porque son la palabra de la Iglesia ante fenómenos que hoy día se repiten. ¿Cuáles son, por ejemplo, las ideologías políticas? Aquí en América Latina somos muy proclives al influjo de ideologías políticas que vienen pues de Europa y que en Europa ya desaparecieron, pero aquí desgraciadamente siguen manteniendo su presencia, ¿no? Luego, el tema de la globalización y la caridad aplicada a las cuestiones sociales es el caso de Benedicto XVI, que también tiene una encíclica social muy importante, que se llama Caritas in Veritate. Pienso yo, de lectura más que obligatoria, ¿no? Por último, los temas del cambio climático y fraternidad social del Papa Francisco, que ustedes saben, escribió dos encíclicas sobre estos temas, ¿no? La primera sobre el cambio climático, o que toca el tema del cambio climático, la encíclica Laudato Si, del año 2015. Y la última, la encíclica sobre la amistad social y la fraternidad, que se llama Fratelli Tutti. También interesante y muchas veces criticada, aunque
Pienso yo que a veces de manera algo injusta, ¿no? En fin, y ahora viene esta de el Papa León XIV. Todas estas encíclicas ofrecen una serie de enseñanzas muy valiosas. Yo pienso que parte de nuestro trabajo o de nuestra experiencia pues como cristianos y más todavía como laicos es la de tomar en consideración estas enseñanzas, tenerlas presentes, valorarlas. ¿Por qué? Porque nuestro modo de actuar socialmente se orienta o se guía por lo que dicen en estos documentos. Y vale la pena por eso siempre que estén pues al alcance de la mano, con sus enseñanzas cerca de nosotros, etcétera. En el capítulo segundo, vamos avanzando, son mencionados los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia y de qué manera inciden en la cuestión de la inteligencia artificial. A partir de ahora, siempre se va diciendo, la inteligencia artificial tiene que ver con esto, en estas cosas de acá, en esto de allá, etcétera, ¿no? Es importante la incidencia que pone el Papa en la centralidad de la persona, su dignidad y la relevancia, para retroceder un poquito, de los derechos humanos. Ya. La doctrina social de la Iglesia, hay que decirlo, tiene como centro a la persona humana. Ya. Si hubiera un principio fundamental, seguramente es ese, ¿no? La dignidad de la persona. Ese sería el primer principio. Pero además de ese, que es centralísimo, hay otros, pues evidentemente, que el Papa explica y explica muy bien, ¿no? No es el caso de dar una, no sé, pues una clase sobre esos principios. Para eso la lectura encíclica es importante, pero hay que decir que como síntesis, aquí en este documento está muy bien presentado. ¿Cuáles son los principios de la doctrina social de la Iglesia? Son los siguientes, aparte de la persona que ya hemos dicho, el bien común, el destino universal de los bienes, el principio de subsidiariedad, el principio de solidaridad, el principio de justicia social, y todo ello apunta a qué cosa? Apunta al desarrollo humano integral, que es como la meta, lo que se busca a partir de la aplicación de esos principios. Aplicación y defensa también habría que decir, ¿no? Entonces es interesante cómo todas estas cosas que están aquí señaladas tocan, o mejor, son tocadas de alguna manera por el tema de la inteligencia artificial, que es como una especie de realidad que desafía, pues, la vivencia, por ejemplo, de la solidaridad, la vivencia de la solidaridad, etcétera, ¿no? Entonces, en fin, más adelante de repente se señalará alguna cosa en esta línea. Capítulo tercero. Aquí el Papa trata de lleno sobre la inteligencia artificial y la problemática que suscita en el presente. Vincula esta cuestión con la vigencia del paradigma tecnocrático, es decir, aquella manera de pensar y de actuar. Considera pues que la tecnología es la referencia para considerar algo bueno o malo, como real o irreal, como válido o inválido, etcétera, etcétera. Cosa que yo sé de paso, el Papa Francisco había tocado también en su encíclica Laudato Si. Ahora, previamente el Papa León XIV había indicado algunas características de lo que significa ahora esta realidad, ¿no? Esta revolución digital que se da y su, vamos a decir así, influencia, ¿no? Por ejemplo, si antes las cosas nuevas que iban apareciendo, las ideologías, modelos económicos, incluso modelos de desarrollo tecnológico, tenían mucho que ver con los estados, ahora en cambio este gran desarrollo de la revolución digital y sobre todo de la inteligencia artificial tiene mucho que ver con multinacionales privadas. Hay multinacionales que no son pues de ningún estado, pertenecen a una persona o un grupo de personas y que tienen más poder económico y de repente hasta político y cultural, que duda cabe también, que los estados mismos o que algunos estados, ¿no?
seguramente la mayor parte de los estados. Entonces es un fenómeno que también plantea una serie de cosas, pues, llamativas, ¿no? Ahí he puesto unas letritas, que es GAFAM y BATX. Lo ponía porque una vez en una de estas conferencias que se dan sobre esos temas, alguien explicaba, y eso me causó mucha impresión, que hay conglomerados que se dedican pues a estas cosas tecnológicas, que son prácticamente grupos de poder que, según lo que decía el conferencista, son los dueños del mundo, ¿no? En Occidente y en Oriente. Entonces, eso de GAFAM no es el nombre de una empresa, sino es como se dice, un acróstico, ¿no? GAFAM es Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, ¿no? Y buena parte de la inteligencia artificial está concentrada en alguno de estos. Vean ustedes que, por ejemplo, Google tiene su inteligencia artificial. ¿Cómo se llama la inteligencia artificial de Google? Gemini. Gemini, ¿no? Luego, Microsoft creo que también tiene, ¿no? Copilot, sí. ¿Cómo se llama? Copilot. Copilot, ¿no? Entonces, y son gente que se dedica pues a explotar este recurso, y bueno, son empresas multimillonarias, ¿no? Manejan prácticamente todo, ¿no? Manejan las comunicaciones. Si quisieran podrían, no, pues no sé cómo se dice, enseñar músculo y más de un estado temblaría, qué duda cabe. BATX dice que son las empresas tecnológicas que tienen que ver con China. Baidu, Alibaba, aunque Alibaba creo que es más comercial, pero en fin. Tencent, nunca había escuchado. Y la X es Xiaomi. Bueno, será, ¿no? Pero lo que es indudable es que estas cosas sí son pues así de un inmenso poder económico, y que se traduce en otras áreas, ¿no? Y su poder de manejar la realidad pues mundial también pues es prácticamente ilimitado, ¿no? Se supone que los estados limitan. Bueno, en fin, se supone. A ver, cuando se habla de la inteligencia artificial es difícil precisar el fenómeno, dada la velocidad con la que se cambia y se desarrolla. El Papa no da una definición, da una descripción, eso hay que decir, ¿no? O sea, características, etcétera. Se trata de una poderosa creación humana que ayuda, alivia, reemplaza incluso muchas cosas propias del quehacer humano. Y eso es justamente el problema, ¿no? No tanto el ayudar o aliviar, sino el reemplazar. Y se convierte a veces en un competidor del ser humano, que duda cabe, ¿no? Ahora, el Papa es interesante, llama la atención sobre el error que compara la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Me voy a permitir leer, salvo que esté por aquí, a ver. Sí, ya. Lo que dice el número 99 de la encíclica, porque creo que es ilustrativo acerca de esto. ¿Qué es la inteligencia artificial? Todos sabemos, creo, usamos la inteligencia artificial para A, B o C cosas, pero sus posibilidades son inmensas y lo que puede ofrecer también prácticamente no tiene límites, ¿no? El 99 dice lo siguiente: no es posible dar una definición única y completa de la IA. Lo que podemos decir es que hay que evitar el equívoco de equiparar esta inteligencia a la humana. Sería un error, dice. Estos sistemas imitan ciertas funciones de la inteligencia humana. Al hacerlo, a menudo la superan en velocidad y amplitud de cálculo, ofreciendo beneficios concretos en numerosos campos. Y sin embargo, esta potencia sigue ligada exclusivamente al tratamiento de datos. Las denominadas inteligencias artificiales no viven una experiencia, no poseen un cuerpo,
no pasan por la alegría y el dolor, no maduran en las relaciones, ni conocen desde dentro lo que significan el amor, el trabajo, la amistad y la responsabilidad. Tampoco tienen una conciencia moral, no juzgan el bien y el mal, no captan el sentido último de las situaciones, ni asumen el peso de las consecuencias. Pueden imitar lenguajes, comportamientos, valoraciones, pueden simular empatía o comprensión, pero no conocen lo que producen, porque no residen en el horizonte afectivo, relacional y espiritual en el que el ser humano se vuelve sabio. Incluso cuando dichos instrumentos se presentan como capaces de aprender, pone aprender entre comillas, lo hacen de modo diferente al de la persona humana. No es la experiencia de quien se deja modelar por la vida y crece en el tiempo por medio de decisiones, errores, perdón y fidelidad. Es más bien una adaptación estadística a partir de datos y retroalimentaciones, que puede ser muy eficaz, pero no implica un crecimiento interior. Esas palabras son particularmente valiosas. ¿Por qué? Porque aparece, pero no solamente a nivel, pues así, general, sino de cierta cultura, pues, que se llama cultura popular, la idea de que estamos ante un competidor del ser humano. En un programa que me invitaron, compartía con otras personas que hablaban sobre estas cosas. Uno de ellos, me acuerdo que decía que el nombre de inteligencia artificial es equívoco. Debería llamarse memoria artificial o una cosa así, pero inteligencia no, porque la inteligencia es solamente propia del hombre, en sentido de que se trata de una actividad espiritual y eso no es propio de la máquina. Otra persona de los que estaban ahí, me acuerdo en esta reunión, decía que las posibilidades de la inteligencia artificial eran inmensas y que en las diversas etapas de desarrollo que parecía presentar a futuro, una de ellas es que adquiere autonomía. O sea, que empiece a pensar, así decía, por sí sola. Y que, lejos de lo que se da ahora, que es la dependencia de la máquina o de la herramienta esta, respecto del hombre, la inteligencia artificial llegue a un punto tal de desarrollo que ya no necesita del hombre. Y lo final es que la inteligencia artificial domina al hombre. Es la etapa final, pues, o sea. Bueno, vean ustedes que eso que decía este caballero, y lo decía porque según él había estudiado y leído muchas cosas que apuntaban a ese futuro, es la película Terminator, tal cual, ¿no? Es la película Terminator, donde al final la máquina se revela contra el hombre y empieza a matar a los humanos, ¿no? Entonces hay que mandar pues uno en el futuro y tanto el rayo pues de la película. Bueno, vean ustedes que entre los que conversábamos ese día hubo la idea de que era una tontería pues ese tipo de proyecciones, ¿no? Porque eso supone pues que, así como Frankenstein, en la novela, el hombre puede crear una inteligencia, eso es imposible. El hombre no puede crear una inteligencia. La inteligencia, vuelvo a repetirlo, es una realidad espiritual. El hombre no puede crear una inteligencia porque el hombre no puede crear realidades espirituales. Entonces, en ese sentido, pues, sí es importante precisar que es esta herramienta, también señalar sus límites, ¿no? Y en ese sentido, las advertencias sobre el particular siempre serán buenas, ¿no? El problema va a ser, me parece, y de hecho ya lo es en cierto modo, cuando reemplaza y desplaza las cosas propias del quehacer humano. Que el hombre deje de ser humano, ¿no? Pero no porque la inteligencia se convierta en humana, sino porque el hombre es más flojo, más aragán y deja a la máquina que haga lo que él tiene que hacer, ¿no? En fin, dice el Papa en el número 104, no podemos considerar a la IA como moralmente neutra. En realidad, todo artefacto técnico lleva consigo decisiones y prioridades. Lo que mide, lo que ignora,
lo que optimiza y el modo en que clasifica a personas y situaciones. Lo que está diciendo el Papa ahí es que la inteligencia artificial ya es una realidad que está destinada por sus mismos creadores a una cuestión que supone pues cierta malicia, ¿no? Pues puede usarse para bien, pero lo común que es que haya sido pensada y creada o elaborada para hacer cosas pues así que implican dominio, sujeción del ser humano, opresión, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, pues, a partir de esa convicción, el Papa pide un cuidado especial sobre estas tecnologías y sobre todo con quienes las elaboran. De allí que sea necesario un código ético sobre el ámbito de la IA. Cuando el Papa presentó su documento, es otra cosa que es interesante. Ese documento, cuando fue presentado por el mismo Papa. Ya es una cuestión que se da por primera vez en la historia. Cuando un Papa escribe una encíclica o publica un documento, usualmente el Papa no lo presenta. Lo presentará pues el prefecto del dicasterio para doctrina de la fe o alguien pues que tenga que ver con el asunto del que trata el documento, pero nunca el Papa. Entonces, esta es la primera vez en la historia. Y cuando el Papa presentó su documento, había allí un genio pues, de la tecnología y un capo de la inteligencia artificial cuyo nombre en ese momento no recuerdo. ¿Tú te Chris vas? Olah. ¿Cómo? Chris Olah. Ya, Chris Olah. Y dice que este caballero se quedó impresionado, ¿no? Se quedó así, profundamente tocado por lo que decía el Papa. Y dice que, ahí está, muy bien, gracias Diana. Veo que estás al día, cosas tecnológicas están muy bien. Y él dijo que había decidido, pues, a partir de lo que decía el Papa, ralentizar, o sea, poner en cámara lenta el desarrollo de la IA que ellos estaban pues comprometidos a hacer porque pensaba pues que efectivamente había consecuencias humanas negativas, etcétera, etcétera. Bueno, ven usted que si para eso ha servido, bien, ¿no? Ahora, esto de aquí dice el Papa, no podemos considerar la IA como moralmente neutra. Vean ustedes que habría que pensarlo bien, creo yo, y habría que discutirlo, ¿ya? Porque, bueno, habrá que pensar, pues, qué tan cierto puede ser esto de aquí, ¿no? Pasa con la IA como con la globalización. La globalización es buena o es mala. Si es mala, quiere decir que no es moralmente neutra, ¿no? Bueno, vean ustedes, cuando se trata de globalización, para cierta aproximación, por ejemplo, en la izquierda general, la globalización es mala, malísima, ¿no? El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, cuando habla de la globalización, por eso mencionamos ahí en la historia de la doctrina social al Papa Benedicto, él decía, la globalización no es ni buena ni mala, será lo que el hombre quiere que sea. Y yo creo que algo de eso tiene que aplicarse también a la IA. Ahora, que por lo común, los que la crean, o los que la elaboran y los que la desarrollan, ¿no? Me refiero a la inteligencia artificial, la utilicen para fines no tan buenos y en algunos de esos casos malos, bueno, ahí es otra cosa. Pero vean ustedes, no es la inteligencia artificial, son los creadores. Y por eso un tema importante, creo yo, es esto de aquí, lo que se pone al final, lo que puse en la diapositiva, necesidad de un código ético sobre el ámbito de la inteligencia artificial. Más precisamente, sobre las personas que trabajan con inteligencia artificial o los que elaboran los elementos pues, que potencian esta tecnología. Pues esa es la cuestión. La herramienta pues será lo que el hombre quiere que sea. Es al hombre el que hay que aplicarle pues toda una preocupación, un cuidado ético que se está reclamando aquí por parte del Papa, lo cual está bien, ¿no? El Papa dice una cosa que es interesante y que es como su aporte pues, a estas cosas, ¿no? Dice, quisiera por último usar una palabra muy importante para mí, es el Papa León el que habla, desarmar. Desarmar la inteligencia artificial, esa es su propuesta,
significa sustraerla a la lógica de la competencia armamentística, que hoy no solo es militar, sino económica y cognitiva. Desarmar quiere decir romper esta equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar. Desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano. Y tiene toda la razón del mundo ahí. Ahí sí, no se puede menos que estar de acuerdo con lo que dice el Papa. Desarmar es una palabra muy interesante, ¿no? Bien, avancemos, que ya se ganó el tiempo. La revolución digital y la inteligencia artificial es su expresión más destacada, seguramente. Va acompañada de dos ideologías, y esto es importante señalar: el transhumanismo y el poshumanismo. El ideal de estas ideologías es superar los límites de lo humano. Y se superan, según estas cosas, mediante la tecnología, ¿no? Y vean ustedes que este tema también es interesante. La Comisión Teológica Internacional, donde yo estuve trabajando en una época, ha publicado un documento también muy bueno, que recomiendo de todo corazón, sobre estas ideologías. El documento, te los muestro, se llama así: Quo Vadis Humanitas, ¿no? Que se traduce ¿a dónde vas o hacia dónde vas, humanidad? Y su subtítulo es Pensar la antropología cristiana ante algunos escenarios futuros de la humanidad. Entonces se piensa en estas ideologías de una especie de superhombre, pues que alcanza la superación de sus límites, edad, envejecimiento, enfermedad, etcétera, gracias a lo tecnológico. Llámese implantes, llámese potenciación, llámese cambio genético, etcétera, etcétera, ¿no? Superar los límites del humano. Entonces se piensa incluso ya desde estas ideologías vencer la muerte, ¿no? Un ser que viva para toda la vida. Y evidentemente, pues esto es malo. ¿Por qué? Porque es un rechazo de lo que Dios nos ha dado en su creación. Nosotros somos seres limitados porque hemos sido creados así. Y ser limitado no es algo malo. Ahí viene justamente la cuestión. Por eso ven ustedes que la palabra del Papa en la encíclica, o sea, el título, es Magnifica Humanitas. La humanidad no es mala. La humanidad es magnífica. Y cuando el Papa habla de humanidad, piensa en todos los seres humanos, en el que está enfermo, en el que está postrado por alguna dolencia, ya, ese ser humano con todas sus limitaciones pertenece a una humanidad que es magnífica, ¿ya? ¿Por qué? Porque no vale por su capacidad física, tampoco por su capacidad económica, cultural, ni siquiera por su inteligencia, que puede ser grande o muy grande o lo que sea, vale simplemente porque es humano, porque es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y ahí viene justamente la cuestión importante, ¿no? Para el cristianismo, efectivamente, hay aún más que humano, o sea, y hay que superar los límites que tiene nuestra naturaleza humana. Ese más que humano que nos lleva a superar nuestros límites es la gracia. No lo que hace el hombre, sino lo que Dios le da. ¿A quién le interesa la gracia? A nadie, desgraciadamente. Pero sin embargo, ahí está justamente lo específico cristiano. Yo diría, una de las cosas más centrales del cristianismo está justamente en la gracia, ¿no? Materia para hablar, pero hasta sabe Dios cuándo, ¿no? Entonces, el rechazo a estas ideologías es una cosa que también se tiene que dar. Bueno, vuelvo a recomendar calurosamente la lectura de este documentito que se llama así, que Magnifica Humanitas, Quo Vadis Humanitas, de la Comisión Teológica Internacional. Muy bueno, además de muy hermoso. Ya. ¿Cómo custodiar lo humano en esos tiempos de transformación? Bueno, es el tema del capítulo 4.
acelero un poquito. Se tocan ahí tres temas: la verdad, el trabajo y la libertad. Me he adelantado. Destaca el tema de la verdad allí, aplicado a diversos ámbitos: en el plano de la democracia, en el terreno de las comunicaciones y en el campo de la educación. Todos ellos muy relevantes. Noten ustedes cómo estos tres temas: democracia, que tiene que ver con la política, comunicaciones y educación, son todas cuestiones sociales. Y en todos esos temas la inteligencia artificial ha metido pues su cuchara y plantea las relaciones pues a ese nivel, a esos niveles, de manera pues donde prima lo que se puede hacer con la tecnología y no lo que se sigue pues en el plano de la verdad pues, como contacto con la realidad, ¿no? En el caso de las comunicaciones, pues evidentemente es una cosa así tremenda, ¿no? En fin. El trabajo supone una realidad muy sensible, afectada directamente por la revolución digital y por la IA. Hay una tendencia actual muy presente que la máquina, o sea, la tecnología, reemplace al ser humano. Y es verdad, vemos que eso ya está dando. Antes, por ejemplo, se necesitaban gente que hiciera, pues, que atendiera a las personas. Yo me acuerdo, no hace mucho, ¿no? Cuando quería sacar un pasaje, me iba pues a un sitio, a una oficina y sacaba el pasaje. Había unas señoritas de que te atendían, qué sé yo. Hasta en WOM había, no sé, esos counters, ¿no? Donde tú sacas tu pasaje y te ibas pues en avión, ¿no? Ahora ya no existe eso. ¿Por qué? Porque ahora lo sacas por teléfono o por internet o por saber Dios qué cosa. ¿Y quién te atiende? Nadie. Una máquina. Una máquina hace todo el aparatejo y ¡pum! Sale tu pasaje, ¿no? Ahora sí hay errores y mala suerte, ¿no? Pero vemos de cómo, por ejemplo, lo que era puesto de trabajo ha sido eliminado por ese tipo de circunstancias. En la conferencia o diálogo que estuve, que les comentaba, había un señor que era pues el entusiasta por la inteligencia artificial, que contaba que a su hijo lo habían despedido porque en su trabajo habían implementado una inteligencia artificial que hacía lo que el otro hacía. ¿Qué hacía el hijo? Entrevistas para puestos de trabajo, ¿no? Entonces, chao. Y eso está mal, indudablemente. ¿Por qué? Porque el trabajo supone no solamente pues, un medio de mantenimiento, de aprovisionamiento, sino un campo de realización donde la persona pues, no solamente alcanza su plenitud humana, sino que vive ahí su dignidad. Entonces, privar al ser humano de esas cosas ciertamente es una cosa negativa y mala, ¿no? Entonces, esa es seguramente una de las cosas donde más se va a discutir acerca de no diré la validez, pero sí la oportunidad de la inteligencia artificial y sus aplicaciones. La libertad puede estar amenazada por el control social, hoy fácilmente ejercido por poderosos medios tecnológicos, que llevan a considerar a la persona como objeto de consumo, manipulable por la propaganda, la tendencia, etcétera, etcétera. Vemos que hoy día me doy cuenta que hay una palabra que está muy de moda, que además es una palabra casi divina, que tiene una condición casi sobrenatural, que es la palabra algoritmo, ¿no? ¿Qué cosa es el algoritmo? Los especialistas explicarán, pero todo el mundo dobla la rodilla ante el algoritmo, ¿no? Por ejemplo, no es novedad que cuando uno entra a internet y se mete a ver un video, pues un programa o algo, el conductor del programa pida que se suscriban o que le den un like o no sé cuándo, porque si no, el algoritmo, ahí está el algoritmo, lo va a ignorar. Y si lo ignoran, no le pagan o lo votan o le cierran el asunto o lo que fuera, ¿no? El algoritmo, ven ustedes, ¿no? Entonces, una palabra así que, no sé, adquiere un carácter, pues así, precisamente de llamar la atención, ¿no? En fin. Y también el Papa habla pues, de nuevas esclavitudes, negación de la libertad vinculadas a la tecnología. ¿Cuántas hay, pues, no? Ahora que estamos en tiempo del mundial,
¿no? Ven usted esto de las apuestas, ¿no? Bueno, las apuestas generan, pues, que tienen vínculo con la tecnología, que duda cabe, generan adicciones terribles, y eso es lo más suave que de repente podemos hablar. Hay otras que son peores todavía. Entonces, son esas las cosas que tienen que llevar a pensar, pues, la oportunidad de la tecnología y qué hacer ante este tipo de amenazas, porque son amenazas, claro que son amenazas, ¿no? Bien, capítulo quinto y último. Son comparadas dos formas de cultura contrapuestas, la cultura del poder y la civilización del amor. En el mundo actual, hoy en día prima la cultura del poder hecha de polarización y violencia. Basta ver las noticias. Ya, lo que vemos ahí es la cultura del poder. Encuentra la tecnología digital un poderoso instrumento hegemónico. La encíclica dedica una importante reflexión sobre la guerra. Ya, es el documento de la Iglesia donde más se ha hablado de esta realidad. El anterior era la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Bueno, este lo ha superado. Habla muchísimo de ese tema. La guerra, dice el Papa León, se ha normalizado y convertido en una realidad muy grave debido al avance tecnológico. Se ha convertido en una realidad muy grave por las consecuencias, pues, de destrucción, de extensión de la violencia, de los conflictos, etcétera, pero también se ha analizado. Ahora uno puede ver la guerra así de verdad en directo con muertos y todo en su casa, en la televisión, y ver pues, cómo se matan rusos y ucranianos. Y normal, es una cosa que, en fin, hace que se pierda pues el escándalo ante esa realidad, el horror de lo que significa la guerra, que es un horror realmente. Y bueno, la tecnología ya juega el papel pues así de normalizar esto y hacerla también, cosa curiosa, ¿no? Más violenta. Ahí en la fotito aparece un dron, pues vemos de que eso es una cuestión tecnológica aplicada y espectacular. Dicen que la presencia del dron y su tecnología está reformulando lo que significa la guerra. Y pues era. El Papa, seguimos con el documento, denuncia un falso realismo político que se basa en realidad en una gran ceguera espiritual y cultural. Toda esta situación está acompañada de la crisis del multilateralismo. Y ahí esto me sonó pues un poco, a ver, les confieso, me sonó un poco raro esto del multilateralismo. ¿Qué cosa es el multilateralismo? Es ¿cómo se llama así, no? La, ¿Cómo se dice? La visión de una sociedad, de una realidad donde aparecen muchas opciones o alternativas de convivencia, manejo, etcétera, etcétera, lo cual a cierto punto, bueno, está bien, pues, ¿no? Pero vean que ese es el lenguaje multilateralismo y su aplicación y su promoción está muy vinculada a la política de la ONU y concretamente a la famosa Agenda 2030. Entonces, que un documento pontificio parezca una especie de alabanza a esta realidad, en lo particular les debo confesar que me sonó un poco así, un poco raro, ¿no? De hecho, no sé si sea la mejor opción, pero en fin, dejaremos eso para el final. Ante esa situación tan negativa que tenemos en el presente, hay que construir la civilización del amor, dice el Papa, término que viene de Pablo VI, recordemos. Para ello, para construir la civilización del amor, el Papa propone algunas iniciativas, todas ellas muy laudables. Dice el Papa una cosa: nosotros somos pues así, vamos a decir, chiquitos, ¿no? Nosotros tenemos nuestra vida muy concreta, pues en nuestra familia, en nuestro ámbito local, y cómo pensar que nosotros podemos cambiar la realidad pues del mundo que es tan violenta, tan así, y donde los poderosos son los que manejan todo. Bueno, es una contingencia muy oportuna, ¿no? Pero el Papa dice una cosa que es interesante, y aquí conviene recordar una cosa. Un momentito. El Papa, en este momento, cuando se plantea, pues, ¿qué podemos hacer nosotros tan pequeños, que no tenemos ninguna injerencia pues, en las cosas mundiales? ¿Qué podemos hacer para cambiar la realidad y para
que el bien crezca y el mal pierda la batalla, recuerda la famosa novela El Señor de los Anillos, que estoy seguro que ustedes han leído y han visto la película, ¿no? ¿Cuál es el, vamos a llamar así, el mensaje del Señor de los Anillos? El mensaje es bien sencillo. Ustedes saben que es una gran escenificación alegórica, por llamarse como se quiera, épica, de la lucha entre el bien y el mal. Y la lucha entre el bien y el mal, que se describe y se parece mucho a nuestra realidad actual, ¿no? La fuerza del mal, que están comandadas por un ser que es casi inaccesible, ¿no? Que se llama Saurón, ¿no? Y que tiene ejércitos numerosísimos, ¿no? Todos violentos, destructores, y etcétera, etcétera. Y la fuerza del bien, que son unos cuantos pocos, pero que luchan, pues ahí que están peleando, etcétera, y que se ensarzan en batallas así espectaculares, ¿no? Y están estos, los famosos, ¿cómo son los enanos? Los enanitos. A los hobbits, que se les encomienda una misión así, que aparentemente es muy sencilla, ¿no? Es llevar un anillo y destruirlo en un determinado sitio. Y sin embargo, la lucha entre el bien y el mal se zanja con la victoria del bien, cuando estos enanitos que son insignificantes, ¿no? Que no son grandes generales ni grandes guerreros, que no son nada pues ante los ojos del pueblo mundano, llevan adelante pues esta empresa de la manera más, más oscura, pues más, como se dice, ignorada, no salen los titulares. Y sin embargo, esos son los que hacen que el bien triunfe. Ya, esa figura la usa el Papa para decir, bueno, nosotros somos pues como esos pequeñitos, como esos enanitos, los hobbits, que ante los ojos y los poderes del mundo no somos nada. Pero con las pequeñas cosas que hacemos podemos marcar la diferencia y llevar el triunfo del bien, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas iniciativas? Paréntesis, esa es la parte más bonita a mi juicio, ¿no? O perdón, la parte que más me ha gustado de la encíclica, ya cierro paréntesis. Iniciativas para lograr esto de aquí, construir la civilización del amor, desarmar las palabras. Nuestras palabras, dice, a veces cargan pues así conflicto, a veces cargan odio, inquietud, enemistad. Bueno, desarmarlas significa pues que expresen lo contrario, ¿no? Y eso se puede hacer comenzando pues, por la casa, en las relaciones personales, etcétera, ¿no? Construir la paz en la justicia, cosa que se puede hacer desde la misma realidad social a la que uno pertenece. Asumir la mirada de las víctimas, también ahora pues de este tipo de cosas. Relanzar el diálogo, le da un peso muy grande al diálogo. Se entiende el diálogo social, ¿no? Y esto último que es bien interesante, orar y esperar. Pero ustedes que yo, hasta donde recuerdo, es desde las pocas veces que aparece el tema orar como una iniciativa social. Y eso tiene todo un valor, ¿eh? Orar. ¿Qué nos toca a nosotros? Orar. En el tema de los conflictos sociales, en el tema pues de las cosas nuevas estas que son desafiantes, etcétera, nadie ora. A nosotros sí nos toca orar y esperar. Pero esperar no solamente sentarse y decir a ver qué viene, sino la esperanza como virtud teologal, que es activa, siempre activa, ¿no? Y recordemos lo que dice San Pablo acerca de la esperanza. En Romanos 5:5, San Pablo dice, la esperanza no falla. Ya, hay que recordar siempre eso. La esperanza no falla. Y da sus motivos, sus razones, etcétera, pero recuerda siempre eso, esperar. La esperanza no falla. En la conclusión, el Papa invita a centrar nuestra mirada en Cristo y ver en su carne al hombre real, no el de la ideología. Cito lo que dice el Papa, que tiene también un peso grande, ¿no? Que impresiona. Dice, por eso, como creyente entre creyentes, invito a contemplar en el rostro del Hijo una magnífica humanidad que también ilumina la época de la inteligencia artificial. En Cristo comprendemos que el hombre está llamado a ser colaborador en la obra de la creación y no espectador resignado ante los procesos tecnológicos que limitan su libertad y su responsabilidad. O sea, en la conclusión, el Papa nuevamente invita a poner la mirada en Cristo. Recordemos, en la introducción, Cristo. En la conclusión, Cristo. Es necesario vivir una espiritualidad eucarística
en la que aprendamos a vivir la solidaridad, la comunión y el amor. Una espiritualidad que valore la verdad, que cuide la justicia y la paz, que se concrete en una educación digna del ser humano. Y finalmente, seguir el ejemplo de María. Lo que dice el Papa acerca de la Virgen María es muy bonito, muy recomendable. Les invito a leer esa parte. Sobre todo, la mirada de María. Espectacular. Llamo la atención sobre cómo en una cuestión que tiene que ver con cosas sociales, la encíclica está enmarcada dentro de las encíclicas sociales. Vean ustedes, el Papa pone como alternativa vivir una espiritualidad. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque nosotros somos cristianos católicos. Entonces, ¿qué nos queda? Luchar, ponernos los conflictos, etcétera, muy al estilo de lo que fue la teología de la liberación radical. No. Vean ustedes, lo que dice es vivir una espiritualidad eucarística, etcétera, etcétera. Rezar, vivir una espiritualidad son dos cosas que vale la pena señalar. Nosotros tenemos que contribuir en las cosas sociales, no solamente pues con la participación en las cosas públicas o temporales, sino en lo que nos toca como cristianos. Y que nos toca como cristianos vivir una espiritualidad, rezar también, ¿no? Etcétera. En fin, y ahí termina la encíclica. Algunas apreciaciones particulares, esto yo me permito hacer, esa es mi opinión particular acerca de lo que hemos visto, y obviamente esto es completamente opinable, ¿no? De mi parte, o sea, mi opinión, mi parecer, pues sobre etcétera. Si a ustedes les parece, muy bien, si no, también muy bien, ¿no? O sea, eso ya, pues cada quien tendrá su manera de ver las cosas. A ver, recuerdan ustedes que preguntamos al principio si la encíclica del Papa León XIV, Magnifico Humanitas, reflejaba el programa de gobierno del Papa. Bueno, la respuesta es sí. Esta encíclica, que es lo que particularmente creo yo, refleja el programa del pontificado de León XIV. O sea, aquí está explicándose qué es lo que quiere hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer el Papa? Vean ustedes, lo primero que quiere hacer es centrar su pontificado en Cristo. Quiere que su pontificado sea un pontificado guiado y orientado por Cristo y que oriente y guíe hacia Cristo. Por eso aparece en la introducción y al final. O sea, como diciendo, mira a Cristo. Hay problemas, hay la cuestión es de los desafíos de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la respuesta? Aunque parezca medio así, pues, no sé, desencarnado o lo que fuera, la respuesta es Cristo. Y es verdad, pues para un cristiano, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es Cristo. Ya habrá que aplicarlo, pues, o aterrizarlo en cada situación, pero la respuesta es Cristo. Ya, buscar a Cristo, estar unidos en Cristo. Eso creo yo que es lo que el Papa va a proponer, y si es así, pues muy bien, no puedo menos que estar de acuerdo o que estar de acuerdo con lo que dice el Papa, porque claro, o sea, un Papa, ven ustedes, aunque suene un poquito medio así, ocurrente, es un Papa cristocéntrico. Esa acentuación en Cristo que se expresa en su encíclica no es casual, es algo querido. Entonces es un punto interesante. Segundo, mirando el esquema podemos encontrar una cosa que creo que vale la pena señalar. Cuando hemos visto encíclicas de otros papas, llámese Francisco, por ejemplo, que lo repetía cada rato, el mismo Benedicto, hasta Juan Pablo II, en cuestiones sociales, era muy común que el esquema que se aplicase es el esquema ver, juzgar y actuar. O sea, la primera parte, la realidad, ¿cómo se presenta así, asá, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo, ¿qué dice el Evangelio? ¿Qué dice la revelación sobre este punto? Y ahí explicaba, ¿no? La revelación nos dice esto, que Jesucristo nos enseña así, asá, etcétera, etcétera, y demás. Tercero, actuar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Iluminados por lo que dice la revelación y en respuesta a la situación que hemos visto al principio, tenemos que hacer A, B, C, D. Ya. Ese esquema está bien, es muy útil, muy práctico y se aplica sobre todo a cuestiones, pues, de acción, ¿no?
usted puede hacer esa comparación mirando, por ejemplo, el esquema de Laudato Si y mirando el esquema de Fratelli Tutti. Encontrar que es perfecto. En la encíclica Magnificat Humanitas, ese esquema, ver, juzgar, actuar, no se aplica. No encontramos esta equivalencia con el esquema. ¿Qué es lo que vemos en primer lugar? Lo que el Papa nos enseña, subrayo la palabra enseña, acerca de la doctrina social de la Iglesia. Después, lo que el Papa nos enseña sobre los principios, sobre cosas importantes como el trabajo, etcétera, etcétera, y demás. Lo que el Papa enseña, también importante, sobre los desafíos que plantea la inteligencia artificial. Entonces, se ha dejado, creo yo, también a propósito, una cuestión como esta de ver, juzgar, actuar, ¿para qué? Para que el Papa, a través de su documento, nos enseñe. Ahí está. El Papa, creo que de alguna manera está como asumiendo que por más aplicaciones que se puedan ofrecer, que no están mal, su tarea es confirmar a sus hermanos en la fe, lo que le dijo Jesucristo, ¿no? Confirmar a sus hermanos en la fe. ¿Cómo confirma a sus hermanos en la fe? Enseñando. Subrayo esta palabra, enseñando. Eso me parece una cosa maravillosa del Papa, ¿no? Que asume que él es maestro de la fe en estas cuestiones y que tiene que enseñar. Entonces, hay una cuestión que vale la pena resaltar y que a mí en lo personal me habla de la, podríamos decir, seriedad con la que el Papa está asumiendo pues su tarea, la tarea de sumo pontífice, cabeza de la Iglesia, cabeza visible de la Iglesia, que se le ha encomendado, ¿no? Enseñando. Y valgan verdad, nosotros tenemos mucha necesidad de ser enseñados, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las grandes taras, porque puede decirse así, de nuestra fe es, como decía algún colega mío de la universidad, la brutal ignorancia religiosa que hay. Y ante esa brutal ignorancia religiosa que hay, ¿qué es lo que queda o qué es lo que toca? Recibir una enseñanza que nos ayude a salir pues de ella, ¿no? Pero así como se nos enseña, tenemos que asumir pues la enseñanza y es un desafío. Por lo tanto, yo les invito a todos ustedes a que renovemos, refresquemos aquello en lo que hemos sido enseñados, y si no, pues comencemos a aprender, ¿no? A recoger esta enseñanza que nos ofrece, ¿no? Ya. A ver, una última cosita, y perdón que me he extendido tanto. ¿Qué creo que es lo que falta y qué creo que es lo que sobra en esta encíclica? Bueno, también vuelvo a repetir aquí, esto es una opinión absolutamente personal mía, ¿no? Uy, perdón, ya queda. Y bueno, o sea, yo tendré que pues, dar razón de ella. Si a ustedes les parece, muy bien. Y si no, también muy bien, vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que falta? Hemos hablado al principio de este acento cristocéntrico en lo que dice el Papa, ¿no? Y esto está muy bien. Es un valor y una cosa maravillosa que tiene la encíclica, ¿no? Por eso me sorprende un poco cuando, por ejemplo, miro el capítulo 4, ya ustedes recordarán que se trata sobre 3 temas importantes que son verdad, libertad y trabajo, y leo pues todo lo que dice el Papa, muy pertinente, muy adecuado, pero ¿qué cosa encuentro? ¿No? ¿Qué cosa encuentro? Que en ese capítulo, por ejemplo, no se habla ni una sola vez de Cristo. La palabra Cristo está completamente ausente. Y para que vean ustedes que no es solamente una suposición mía, he aplicado la inteligencia artificial ahí. Le pregunto, con el teclado, ¿cuántas veces aparece la palabra Cristo en el capítulo 4 de Magnificat Humanitas? Respuesta, ninguna. Entonces yo me pregunto, debería aparecer la palabra Cristo o la referencia a Cristo, más que la palabra, la referencia a Cristo, en ese capítulo donde se habla de verdad, libertad y trabajo. Alguno puede decir, bueno, no es necesario pues, estar metiendo a Cristo en todo, pues así como si fuera una especie de muletilla o algo estilo, y puede ser, ya.
Pero me repregunto yo a mí mismo, ¿no tiene Cristo algo que decir cuando se trata de la verdad? Cuando nos referimos a la libertad y cuando hablamos también del trabajo. ¿Y no sería eso un enriquecimiento de aquellas cosas que se dicen por parte nuestra? Entonces, ese detalle ahí como que medio que me sonó, pues, me sonó, ¿cómo se llama? Un poco extraño. Evidentemente, pues, esto es una opinión mía, bueno, o sea, no vuelvo a repetir. Ya cada quien verá, pues, qué le parece. Si no le parece, no hay ningún problema en disentir. Yo no soy magisterio ni cosa por el estilo, pero sí me sonó un poco extraño. Yo pienso que, así como ha hecho el Papa al comienzo y al final, así en todo tiene que haber siempre una referencia a Cristo, elegantemente pues presentada, ¿cierto? Adecuadamente propuesta, pero siempre pues esa referencia que no debe quedar nunca ajena como si no fuera necesario. Claro que es necesario Cristo, más que nada en esos temas, ¿no? El que dijo, yo soy el camino, la verdad, subrayo la verdad, y la vida. O cuando él dijo, si el Hijo no les da la libertad, no seréis verdaderamente libres. Claro, pues la libertad de Cristo, ¿no? Para ser libres, nos liberó Cristo, dice San Pablo. Ahí está. En fin, entonces, ¿qué creo que sobra? Bueno, les cuento que en la encíclica, leyendo pues todo muy interesante, aparece un momento donde habla de una iglesia sinodal, ¿no? La sinodalidad, y se pone a hablar ahí de la sinodalidad del Papa. Y eso, vean ustedes, yo creo que en la encíclica sobra completamente. ¿Qué tiene que ver la sinodalidad ahí? Entiendo yo que la sinodalidad está fuera de moda, pero creo que un defecto que se da en el presente es que la sinodalidad se ha metido literalmente en todo, mejor dicho, en todo se mete la cuestión de la sinodalidad. Es una palabra que se usa para todo, y cuando se usa para todo, eso es que no significa nada. En lo personal, como seguramente ustedes saben, les he contado, creo, yo trabajé el documento cuando estuve en la Comisión Teológica sobre la sinodalidad. Hubo un grupo pues, donde estuvimos ahí trabajando y salió ese documento, creo que es un documento bueno. Por lo tanto, cuando se habla pues, de la sinodalidad de la manera como se habla ahora, que es para todos, se habla pues, de iglesia sinodal, reflexión sinodal, escucha sinodal, solo falta gastronomía sinodal nada más, ¿no? Ya, eso significa que la palabra no significa nada, pues, ¿no? Cuando se usa para todo es que no significa nada. Entonces, ya, eso está, creo que, sobrando completamente en la encíclica. La encíclica es buena, sin que sea necesario recurrir a ese punto. Y más allá de estas cositas, la encíclica es muy buena, altísimamente recomendable y pienso yo, si es que se puede decir así, no sé si se puede decir, de lectura obligatoria, o ya pues para conceder, cuasi obligatoria. Deberíamos leerla y vale la pena. Vale la pena por lo que hemos dicho al comienzo. Bien, entonces, eso es lo que quería compartirles. Mil disculpas por la extensión y listo, muchísimas gracias. Al contrario, Gustavo, a ti te lo agradecemos. Nos has ampliado, porque una cosa es leer la encíclica y otra cosa es tener datos que lo enriquezcan. Nos has permitido tener una mirada mucho más amplia. Un favor, ¿Sí? No, le estoy diciendo a Isaac, a ver, acércate para, quiero verlos ustedes. Ya. De repente podemos tener un tiempo, no sé, los que se puedan quedar para hacer algunas preguntas. Cuando para salir de aquí y verlos a ellos. Ya, ahí está, muchas gracias. Hola Maritere, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gustavo, bien, muchísimas gracias, en verdad. Muy, muy buena charla, muchas gracias por tu seriedad, por tu sabiduría, muchas gracias. Hasta la seriedad te acepto, muchas gracias a ti, ¿no? Se dijeron tanto. En fin. Bueno, si no hay preguntas, ahora pueden hacernos si quieren, eso es lo que ustedes quieran, ¿no? Pero
Si no hay preguntas, entonces ahí nomás ahí te Alejo. Alejo, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto Bien. verte. Lo mismo digo. Qué buena biblioteca tienes, ¿ah? Bueno, años de ir juntando buenos libros. Sí. Tú has sido testigo de eso también. Muy bien, muy bien. Diana, creo que ahí nomás nos quedamos, porque no... Ahí nos quedamos. Sí. Bien, yo voy a grabar y voy a pasar la grabación. Voy a pedirle ayuda a Isaac para eso. Y solo agradecerte en nombre de las 38 personas que hemos llegado hace un momento, ahora somos 29, pero sí ha habido bastante presencia y con la grabación muchas otras personas lo van a poder escuchar. Sí, bueno, muy bien. Un gusto verlos a todos después de tiempo. Así que seguramente nos veremos en otra ocasión, ¿ya? Muy bien. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, gracias, un fuerte Gustavo, abrazo. gracias. Adiós. Fuerte abrazo, Dios te Gracias. bendiga. Hablamos. A ustedes, a ustedes. Chao, chao. Muchas Chao, gracias. chao. Adiós. Chao. Chao. Adiós. Estoy viendo quiénes son Hola, Ralph, ¿cómo estás? Se fue. Vicky Fijo, me suena ese nombre. Teresa Alarco, esa también me suena.